Buenas tardes, bienvenidos de nuevo amigos de la India. Hoy es jueves 27 de septiembre del 2018. Vamos a hacer la octava sesión del estudio del libro Telepatía y Vehículo Etérico. Este libro es del maestro tibetano, escrito por su amanuense, Alice Bailey, y aquí este estudiante pues hace la interpretación que cree más idónea de los textos del libro. En realidad hemos cogido copiar y pegar, porque es el estudio del libro, a veces se ha resumido un poco y otras veces es directamente copiar y pegar en la diapositiva. Luego la interpretación, que es lo que se aporta a la clase, realmente pues se hace en este momento y se hace teniendo en cuenta la interacción que existe entre los miembros del grupo, que estamos más o menos atentos al trabajo que estamos realizando. Hablamos de la telepatía y hablamos del vehículo etérico porque sabéis muy bien que el mecanismo de respuesta del alma precisamente es el vehículo etérico. Vehículo que no le hemos prestado demasiada atención a lo largo de los años en nuestra enseñanza. Nos encaminamos primeramente, siguiendo la tradición oriental y muy especialmente el misticismo, a potenciar y sobre todo purificar el vehículo emocional, alejándonos poco a poco de eso que entendíamos que era el mundo del apego, el mundo del deseo, y a través de esas características pues hemos podido tener una idea, un pequeño bagaje de lo que es el mundo emocional, pero nos hemos dejado el cuerpo energético, el cuerpo etérico, el que nos da la vida, la chispa, porque sin ese cuerpo el vehículo físico sabéis que no tiene vida propia. Por lo tanto, si no tiene vida propia, ¿de qué nos sirve hablar tanto del vehículo emocional cuando el etérico es el que sustenta todo el armazón? Haciendo una comparación con un edificio, es la estructura del edificio. Los pilares, las paredes de carga, todo eso representa el vehículo etérico. Y los cimientos, por supuesto. Nos quedamos la sesión anterior en esta diapositiva. Se hace pasivo el vehículo por medio de los tres tipos de energía combinados y fusionados en una corriente de fuerzas. Responde activamente a la idea, impresión, forma mental, símbolo, palabra, los cuales son impulsados dentro de la zona de su actividad consciente. Dice, permítaseme llevar la información anterior a una simplicidad práctica, demostrando cómo se pueden emplear estos tres tipos de energía en el trabajo práctico, empleando la energía del amor en tres formas: enviando amor, no sentimiento, a sus hermanos en el momento de la transmisión o recepción. Habla del proceso de transmisión telepática. ¿Queremos hacer una forma de práctica de hacer telepatía? Nosotros debemos ser pasivos para unas cosas y activos para otras. Mentalmente activos, emocionalmente pasivos. La personalidad debe de quedar en segundo plano y solamente la verdadera intención que creemos asociada al alma debe funcionar a la hora de enviar un pensamiento. Así que nos habla enviando amor, no sentimientos, no buenas intenciones, que eso no sirve para nada si no hay chicha detrás, no hay realidades de conciencia, a los hermanos en el momento de la transmisión telepática o en la recepción. Si yo, por ejemplo, quiero recibir mensajes vuestros, la clave está en el amor. Yo recuerdo un momento que se me enseñó que si quería ser mínimamente clarividente debía enviar por el entrecejo amor, juntar la corriente que viene del coronario con la que sube del corazón y a través del entrecejo proyectarla sobre las personas. Y evidentemente acabas viendo cosas, es cierto. Lo que sucede es que para ver cosas, para ver auras y todas estas historias que tanto nos llaman la atención, primeramente debemos apreciar si nosotros tenemos una pátina perfectamente limpia o estamos manchados de todo. Porque si un día nos asustamos o nos creemos algo especial porque hemos estado con fulanito o en el ascensor de casa o en la escalera o amistades, etcétera, etcétera, y les hemos visto a lo mejor una larva por aquí por encima, un gusano por la cabeza, decimos, caramba, ¿cómo están los demás? Pensemos que nosotros podemos tener exactamente lo mismo. La suerte es que no nos lo vemos, solamente vemos a los demás. Hay aquello de ver la paja en el ojo ajeno y luego no reconocer cómo está uno, ¿no? Por lo tanto, mantengamos esa pureza, ese amor desinteresado, esa alta vibración, y si vemos, vemos, y si no vemos, no pasa nada.
Lo importante es que irradiemos para que realmente sea una opción y una oportunidad para expandir la conciencia. Dice, segundo, aprovechando el poder del amor innato para atraer la materia o sustancia y así revestir en sentido oculto aquello que se envía. Cuando hay amor, hay una energía magnética que atrapa un tipo determinado de sustancia y se acaba concretizando en un pensamiento, ¿verdad? Dice, proyectando, tercero, la idea o la impresión revestida por una corriente de amor que su hermano, el otro que va a recibir el mensaje, alerta, receptivo y atento, atraerá hacia sí por medio del amor que conscientemente siente por ustedes. Por lo tanto, si el grupo quiere ser telepático, debe de existir camaradería. Cuando se habla de camaradería se está hablando de auténtico compañerismo, de espíritu grupal o en lenguaje popular amor, pero un amor que no tiene nada que ver con lo que el ser humano entiende focalizado en el plexo solar y muy específicamente en el sacro. Eso no es el verdadero amor, eso es otra cosa, eso es la personalidad. ¿Seguimos? Dice, empleando la energía mental mediante el esfuerzo de polarizarse en los niveles mentales de la conciencia. Por un acto definido de la voluntad se eleva la conciencia al plano mental, manteniéndola allí. Los que practicamos meditación sabemos que hacemos un alineamiento, ¿no? Nos relajamos, las respiraciones profundas y al reflexionar en una palabra o focalizarnos en un punto, estamos llevando la conciencia al plano mental, ¿verdad que sí? Ponemos en actividad el vehículo mental. Por lo tanto, el vehículo mental va a ser el encargado de ejercer de emisor y a la larga también de receptor. Porque mientras no tengamos clara la pertenencia a la capacidad mental desarrollada, vamos a tener un proceso de auténtica confusión con el tema de la telepatía. Muchas de las cosas que vamos a enviar o vamos a recibir habrán pasado seguramente por el filtro del vehículo emocional. Y cuando recibimos un mensaje y ha pasado por el filtro emocional, pues este mensaje va a estar bastante distorsionado. Ahora bien, eso no será motivo para que nos echemos atrás y no perseveremos en el intento de conseguir un resultado práctico. Práctico que, vuelvo a insistir, deberá estar basado en una comprensión real de lo que significa la energía del amor. Dice, esta acción es el reflejo en un plano inferior y en la conciencia cerebral de la capacidad de la mente para mantenerse firme en la luz. Eso es la meditación, eso es la concentración, eso es la atención. Y si no hay atención, pues no habrá concentración, no habrá meditación y no habrá contemplación, ¿verdad? Inspiración e iluminación. ¿No? En las fases del Raja Yoga, Santi, ¿te acuerdas? ¿No? Más o menos. Dice, el éxito de todo trabajo telepático, efectuado individualmente o como grupo, dependerá de la capacidad de mantenerse mentalmente firme en la luz. Volvemos al tema de la meditación. O existe la capacidad de meditar, o va a ser completamente difícil, o no por decir imposible, que tengamos un resultado práctico, eficiente, mediante la técnica de la telepatía. Porque si no somos capaces de mantenernos firmes en la mente, ¿cómo vamos a proyectar un pensamiento? Y muy especialmente, ¿cómo lo vamos a enviar? Porque seguramente, si estamos haciendo el vaivén entre la mente y el mundo emocional, o vivimos simplemente en el kamamanas, en el plexo, esta mente es una mente de deseos, la mente concreta. Una mente que es completamente voluble, variable, es como una veleta, una pompa de jabón que va hacia aquí y hacia allá y al final se desinfla y allí no hay absolutamente nada. Claro, eso no lo podemos transmitir, porque si solo transmitimos, que es lo que hacemos habitualmente, estamos sembrando nuestro medio ambiente de dificultades, de espejismos, de ilusiones, de vaguedades. Por lo tanto, hemos de renunciar a esa práctica y hemos de hacer lo posible y lo imposible por mantenernos concentrados. ¿Cómo? Si es posible que el entrecejo, mejor. Eso será mantenerse firme en la luz. Y con el tiempo ya veremos lo que sucede. Pero lo importante es que lo tengamos claro, porque si no, no estaremos haciendo un verdadero trabajo telepático. Dice, el éxito de todo trabajo telepático, efectuado individualmente o como grupo, dependerá de la capacidad de mantenerse mentalmente firme en la luz de la conciencia.
La diferencia reside en que ahora se hace esto con el propósito de realizar el trabajo planeado y mantener la mente firme en la luz del grupo o en la luz de cada uno, y no específicamente en la luz de su propia alma. Los humanos estamos en un proceso de autoafirmación, de integración de la personalidad y del objetivo sano y laudable de llegar a ser fieles al propósito del alma. Pero cuando en el camino entendemos que para manifestar la existencia del alma, la realidad de conciencia que indica lo que es este gran arquetipo de luz, amor y voluntad al bien, que es una pieza o un eslabón que la mónada ha situado, una forma de entender la mónada, gracias a la presencia del ángel solar, nosotros lo que estamos construyendo es un camino de retorno donde hay auténtica conciencia. Si esto no lo hacemos y no lo hacemos en grupo, no estamos haciendo el camino correctamente, porque precisamente el ángel solar y la propia mónada de lo que nos hablan es de una realidad de síntesis. El ángel solar, según la enseñanza esotérica, procede del corazón del sol, corazón del logo solar, y las mónadas sabéis que formamos partes de su conciencia, somos esencia divina, por lo tanto nos hemos diferenciado, pero en esencia somos uno con él, con el Padre. Por lo tanto, en el arquetipo funciona esa auténtica hermandad. El problema es que nos hemos metido en la selva, en el mundo de la materia, en el mundo emocional y en el mundo de la mente concreta, de la mente de deseos. Y en este camino de retorno consciente hemos de saber aplicar el arquetipo superior para darnos cuenta de una cosa, de que la ilusión, la separatividad, el espejismo, el maya que plantean los sentidos y los mundos de manifestación son meramente ficticios. En el fondo son una escuela de entrenamiento. Y si esto lo llevamos a la práctica, veremos cómo funciona la telepatía cuando existe la verdadera integración y el verdadero amor entre los miembros del grupo. Caso contrario, no se dará el resultado, y lo más probable es que solamente sirva para potenciar aspectos atlantes, astrales, emocionales, psíquicos de la personalidad, concretamente aberturas indeseables del vehículo emocional vía plexo solar. Incluso alguna rasgadura en la trama etérica que separa el cerebro del astral, y por allí nos puede entrar todo tipo de información, todo tipo de imágenes que van a perturbar nuestra salud psíquica. ¿Continúo? Dice, empleando organizada y conscientemente la energía del centro etérico Agna y a veces del coronario cuando se recibe y del laringio cuando se transmite. Empleando de manera consciente y organizada energía, centro etérico, Agna, glándula pituitaria, ¿no? A veces del coronario, glándula pineal, y cuando se recibe, y del laringio cuando se transmite. Focalizándonos la personalidad integrada en el centro Agna, recibimos a través del alma, ¿verdad? Del centro coronario. Y tenemos de centro emisor el centro laringio, pero esto equivale a tener la conciencia posentada en la cabeza, en los chakras de la cabeza. Son 3 chakras muy importantes: coronario, Agna y laringio. Es un triángulo muy importante que ojalá estuviéramos, no diré las 24 horas del día consciente de ello, pero durante bastantes horas del día sí que podríamos hacer un esfuerzo por focalizar nuestra energía en el centro etérico, en el centro Agna. Este centro Agna nos deberíamos de visualizar como un señor en el trono, sentado en un trono, el alma sentada en el trono, controlando a la personalidad. Es decir, que ese caballo desbocado ya no tiene voluntad propia, sino que yo, el jinete, soy el que lo voy a dirigir. Y es interesante que esto lo reflexionemos, Y además da un resultado maravilloso focalizarse en el centro Agna. Poco a poco, uno adquiere serenidad, tranquilidad, concentración, la respiración es todo mucho más suave, y ya que estamos en Libra, el equilibrio se alcanza de una manera sorprendente. Y eso no quiere decir que nos hayamos convertido en personas esquivas, que rechazan el contacto con los demás,
sino que las circunstancias de la vida se viven de una manera completamente distinta, se viven por encima del diafragma, con lo cual ya es bastante. Dice, esto pone en actividad la fuerza etérica cuando se trabaja de manera telepática, pero encierra una subordinación consciente al poder de las dos otras energías, de las energías del laringeo y del centro coronario. Aquí estaríamos hablando de la glándula pituitaria, el centro agna, glándula pineal, centro coronario, y glándula tiroides, centro laringeo, ¿verdad? El centro, sabéis que por medicina, por biología, la glándula maestra del sistema endocrino humano es la hipófisis, que es el centro agna, ¿no? Y esa glándula lo regula absolutamente todo. Qué curioso, ¿eh? Los orientales ya lo sabían hace miles de años. Concéntrate aquí, porque así el átomo físico permanente acabará arraigado y realmente como mónadas, como almas encarnadas, tendremos un control perfecto de nuestra expresión. Ojalá todo esto fuera tan maravilloso en tanto y en cuanto se aplicara, pero mucho me temo que no se aplica del todo. Sí que es verdad que estas enseñanzas aparecen en el Bhagavad Gita, me parece, aparecen en toda la tradición oriental, y aquí en Occidente muy pocos, solamente los que estaban versados en el tema, pues conocían el secreto. Evidentemente los sacerdotes egipcios lo conocían. Las grandes tradiciones esotéricas de la humanidad conocían este secreto de que si uno tiene la potestad poco a poco de concentrarse en el centro agna, pues al final acaba viendo luz por todas partes y luz dentro de la cabeza. Y cuando uno ve la gran cueva completamente iluminada, entiende muchas cosas de la vida. Y cuando ve eso y persevera, y el amor acompaña, es decir, esta capacidad de identificarte con lo manifestado perdura y se expresa, al final nos damos cuenta en momentos puntuales, dura muy poco la experiencia, por lo menos mi experiencia es esta, de que somos uno con todo lo demás. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar, porque nos preparamos precisamente para poder transmitir un pensamiento dejando de lado en la palabra hablada, la expresión del verbo, que necesita del sonido, ¿eh? Sabéis que la telepatía no necesita del sonido, pero el verbo necesita del sonido. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento que es el aire, el éter, un pensamiento divino proyectado por el Logos. Coge el éter primordial, lo colorea con su propia presencia y a través de ahí nos permite que nos interconectemos entre nosotros. Pero si no hemos conseguido tener un grado de pureza, ¿realmente veis factible alguno de los que estamos aquí esta tarde que podamos tener la verdadera transmisión dejando de lado el centro laríngeo? Porque fijaos lo que os dice, transmite el laríngeo, pero transmite utilizando los chakras superiores. Por lo tanto, el átomo manásico permanente, laríngeo, empieza a funcionar, transmite, registra el coronario, agna, y precisamente la emplea organizada y conscientemente la energía del centro agna y a veces del coronario, pero vamos a quedarnos en el centro agna, porque el coronario es algo que posiblemente todavía nos dé un poco de respeto, porque todavía no sabemos muy bien exactamente qué hace la pituitaria y qué hace la pineal. Básicamente hace dos cosas. La pineal es la expresión del alma, el asiento del alma, y la pituitaria es la expresión de la personalidad integrada. No puede haber un control de la personalidad si el vehículo emocional va por allá, el etérico hace lo que hace y el mental está como ausente. De ahí que se diga que el tercer ojo entra en funcionamiento solamente cuando la personalidad está integrada y el alma ha tomado plena posesión de su reflejo, de su no yo, de su parte externa, de la forma, de la personalidad. Dice, observarán que en la práctica involucra por parte del discípulo el poder de hacer tres cosas de manera simultánea.
debe reflexionarse muy profundamente sobre la realidad y necesidad de proyectar energía activa cuando se trata de transmitir y mantener una receptividad activa al actuar como receptor. Una pregunta: ¿creéis que esto solamente se circunscribe a la función de enviar un pensamiento o de enviar energía? Si se tercia, hay que enviar energía, ¿no? Porque, a ver, un pensamiento, vamos a estar todo el día viendo WhatsApps telepáticos. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si el receptor ha podido focalizar su conciencia en el centro Ajna, tiene necesidad de estar cada día consultando los mensajitos que nos llegan a centenares cada día. Y cuando nos llegan en algunos grupos, los repiten de un grupo, de otro grupo, de otro grupo, de otro grupo, y al final uno los da de baja o los pone a todos en silencio, porque es el mismo mensaje recibido 50 veces una mañana. Y no exagero 50 veces, porque me ha pasado. Entonces dices, bueno, ¿y esto para qué? Pues si practicáramos esa disciplina, si tuviéramos ese estado de conciencia, es obvio que no deberíamos enviar nada de eso. Ahora bien, en el momento en que el amor ha hecho ya un efecto considerable en nuestra conciencia y empezamos a percibir, porque se capta telepáticamente, la necesidad de los miembros del grupo, los estados de ánimo, se utiliza para enviar pensamientos, sobre todo energía a través del entrecejo. Energía. Se proyecta un rayo de luz y lo recibe quien lo tiene que recibir. De hecho, si tú visualizas a alguien y por el entrecejo le proyectas, evidentemente estás haciendo magia. Otra cosa es que esperemos el resultado al momento. Eso no es. Pero llegar llega. Y no olvidemos una cosa muy profunda también relacionada con esto, aunque a lo mejor el tibetano de momento no lo toca. Lo toca el magia blanca. Allí donde ponemos los ojos, donde ponemos la vista cuando vamos por la calle, estamos poniendo la energía. Cuidado lo que miramos y cómo lo miramos. Eso era la famosa parábola aquella del Nazareno, de mirar con ojos lascivos la mujer del prójimo, ¿no? Bueno, o la mujer, el hombre de la prójima, imagino que sería así, porque claro, no creo que... Y no te pones el grupo, a veces sale el desconocido, te llaman y te dice 7 palabras y tú dices, ven, que tengo que hablar contigo, y hablas con él y te dice lo que tú esperas. Y ya le dices a la persona que lo tiene que recibir, oye, ¿puedes recibir a este chico? Porque el padre que viene y te necesita a ti. Y te dice, sí. Así funciona, sí. Sí, funciona así. No es, a ver, nos parece mágico, pero cuando se tiene un poquito de práctica, un poquito de experiencia en el tema, en la meditación grupal, por ejemplo, o en la transmisión de pensamiento y todo esto, estas prácticas, esto se incentiva cada vez más. Y lo más divertido es cuando uno empieza a darse cuenta que aparte de esto que se puede hacer con gente que está encarnada, gente que está encarnada, que a lo mejor hace tiempo que no ves, pero que está todavía en el plano físico, y luego empiezas a ser consciente, en un momento, una escala más elevada, una espiral más elevada, de gente que ya desencarnó. Incluso no sabes que han desencarnado, luego te das cuenta que desencarnaron hace tiempo. Y dices, pero bueno, qué curioso que contactes con almas que ya salieron de aquí, que ya han hecho su trabajo en el plano físico, que están haciendo su trabajo interno en el astral, bueno, pues dando los bandazos, los mismos bandazos que dimos en el físico, más o menos nos espera algo parecido, porque milagros no hay en ninguna parte. Perdón, pero no existen los cambios radicales. Bueno, pues yo lo que hago, lo que me recomendaron en su momento, envía a través del entrecejo luz, una luz purificadora, amor, pero nada más, no te impliques a nivel de plexo, tú lo envías y luego, bueno, el tiempo dirá. Generalmente, después de unos cuantos días ya dejan de venir, pero he tenido experiencias de lo más fuerte, pero lo mío no es nada, para cosas que he escuchado no es nada. De todas formas, es un camino de entrenamiento, por eso si hablamos de cosas que no son muy edificantes en el día a día, no son este tipo de trabajos que nosotros hacemos, es difícil que podamos mantener el nivel. Es decir, se puede trabajar vendiendo lo que sea en la calle o haciendo el trabajo que sea,
pero cuidado con la palabra. Si tenemos un cliente hay que hablar con el cliente, porque a ver, todavía no hemos llegado a comunicar telepáticamente, necesitamos el contacto físico, la mano, el abrazo, todo eso. Pero a ver, de hecho hay gente, cuando viajamos por el extranjero y no entendemos el idioma, enseñamos con el dedo y le preguntamos cuánto, y te lo ponen en una calculadora, sobre todo en Oriente, una calculadora grande, te dicen el precio, ya sabes lo que hay. No hay comunicación verbal, pero empieza a haber algo más, un lenguaje de signos que es una telepatía primitiva, pero es telepatía, Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya llegará el día en que, bueno, que las cosas serán de otra manera, pero la clave es mantener la concentración, mantener el estado de conciencia en el centro ajna, y muy especialmente el laringio y el coronario deben de estar activos. Por lo tanto, el plexo solar ya está en estado pasivo. No lo dice, pero hay que entenderlo así. Dice, debe de reflexionarse muy profundamente sobre la realidad y necesidad de proyectar energía activa cuando se trata de transmitir y mantener una receptividad activa al actuar como receptor. Por lo tanto, no nos dejemos llevar, sino perfectamente alineados y enviando energía, porque si la energía se envía, detrás de una onda de radio hay electricidad, ¿verdad? Y tiene que haber repetidores, porque si no se diluye la intensidad. Es como los transformadores. Se subió el voltaje de las líneas de alta tensión porque la energía que se enviaba de las presas, de las centrales, no llegaba. ¿Cómo lo conseguimos? Elevando el voltaje. Cuando llega a destino, lo reducimos. Estos son los inventos del señor Tesla, por ejemplo. Y gracias a ellos, a estos inventos, la electricidad la conocemos, si no, y esto 100 años, 120 años tiene. Si no hubiera sido por este tipo de inventos, bueno, pues la electricidad todavía no sería lo que es ahora. Hoy un mundo sin electricidad, bueno, cuando hemos tenido la gran suerte de que ha caído un rayo, se ha ido la corriente, pues si todo lo tenemos eléctrico, ya sabemos lo que hay. Que vas a comer lo que yo sé. A ver, que cuando cae un rayo en una tormenta y se va la electricidad, lo tenemos todo eléctrico en casa, que vas a comer pues cosas crudas. Así de claro. ¿Por qué? Pues porque no hay forma. Si es todo eléctrico lo que tienes en la casa de energético, pues cada vez se utiliza más todo eléctrico, porque además hay una cosa que no se debe de olvidar. En lugar de alimentar a dos, alimentas a uno. Si tienes dos cosas, tienes que pagar mínimos de la otra. Dice, el éxito del trabajo telepático depende de los siguientes factores. Primero, no deben existir barreras entre el receptor y el transmisor, las cuales se producirán por la falta de amor o simpatía, o por crítica o por sospecha. Con lo cual esto ya nos indica qué es lo que pretendemos a la hora de hacer el trabajo. No puede haber crítica, no puede haber antipatía, no puede haber odio. Por lo tanto, si queremos realmente que la telepatía funcione, que sepamos de antemano que debe de funcionar eso, debe de funcionar una verdadera simpatía, una verdadera identificación. Y la simpatía parte de algo muy importante, del contacto con el alma. Cuando hay una simpatía natural, es contacto con el alma. Cuando hemos asistido a cursos de relaciones públicas, o de cómo vender más que nadie, cómo ser feliz, o cómo crear amigos, todo esto que se hace para vender más, evidentemente estamos haciendo cursos de interpretación. Y no se trata, un discípulo no puede ser un actor. Ya somos actores en la vida real, pero no debemos fingir el papel. No. Por lo tanto, no debemos mentir y debemos de mantener ese estado de conciencia. Si lo conseguimos, el segundo aspecto es el transmisor debe preocuparse principalmente de que el símbolo, la palabra o el pensamiento sean nítidos y no del receptor. Por lo tanto, si yo tengo que enviar un pensamiento, una foto, una imagen, una forma geométrica, la he de mantener firme en la conciencia, muy concentrado, para que no pensar en quién la va a recibir, sino yo la proyecto y más o menos la nitidez, la intensidad de la señal será lo que permita al receptor, una rápida mirada al receptor, una instantánea emisión de amor y comprensión son suficientes para establecer el contacto. Entonces debe prestarse atención a la nitidez del símbolo. Primeramente, visualizo el símbolo. Rápidamente visualizo al receptor con amor, le doy amor y me focalizo en el símbolo.
y como ya he hecho una imagen, he construido una forma que es la del receptor, no olvidemos que la energía sigue al pensamiento. Los devas trabajan así, son ellos los que transmiten la energía, como los cables de alta tensión equivalen en este caso a los devas. Simbólicamente transmiten, son los transmisores, aunque realmente la electricidad sabéis que son grandes devas, grandes ángeles, es decir, las partículas estas denominadas electrones, en el fondo son pitris que vienen del sistema anterior, de la cadena lunar, y tienen una energía que todavía hoy por hoy no conocemos bien, Se ha hablado mucho, pero todavía... Electrones. Los electrones son ángeles, pitris lunares. Pitris lunares. Es la tradición oriental de la doctrina secreta. Pitris lunares, de la cadena lunar. Son los que manifiestan el aspecto materia densificada en este sistema, en el actual planeta. Tercero, los receptores deben pensar en el transmisor con amor y afecto durante 1 minuto o 2. Luego olvidar la personalidad. El hilo de energía que vincula el receptor con el transmisor ha sido establecido y por lo tanto existe. Entonces deben olvidarlo. El que recibe debe pensar en el transmisor con amor, es decir, que es recíproco, porque si no, no se construye el camino. A ver, esto es como, por ejemplo, nos ponemos a hacer túneles, ¿no? Y por el mismo precio salieron 2. Empieza uno por un lado y otro por otro, y cuando nos damos cuenta hemos hecho 2 túneles paralelos, ¿no? Los túneles que se hicieron en el siglo XIX en los Alpes, pues algunos tenían curvas, no había el GPS, y otros salieron de bastante rectos para lo que había en la época. O sea, que lo hicieron bien, pues nos podemos encontrar que por el mismo precio salgan 2. Por lo tanto, eso no va a dar resultado a la hora de transmitir un mensaje telepático. Sí que lo va a dar cuando existe recíprocamente amor. Es decir, hay un espíritu de camaradería. Si eso existe, el que recibe y el que transmite, le ha dicho, el amor hace que el que va a recibir ya esté dispuesto a recibir. Y el que emite, si tiene amor, ya se ha abierto una gran parte del camino. Pero cuidado, el receptor tiene la llave. Si el receptor no quiere recibir, no va a recibir. Por lo tanto, esto que quede también clarito. Dice, el cuarto, los receptores deben trabajar con desapego. La mayoría de ellos ansían recibir con exactitud y debido a esa ansia intensa contrarrestan sus propios esfuerzos. Es decir, uno quiere recibir tanto, que está tan ocupado en recibir que no está atento. Como no está atento, se diluyó la señal. Dice, una actitud despreocupada de no me importa y una atención concentrada en la facultad de visualización interna producirán mejores resultados que un deseo o esfuerzo intenso por ver el símbolo. Es decir, no me importa en tanto y en cuanto que si no recibo el mensaje no voy a hacer un drama. Pero es que la actitud... No me importa, porque no me importa parece que se nos quiere. No, pero esa es la connotación que le damos nosotros. Pero el no me importa tiene la trascendencia de que le prestamos atención a cosas que son banales. Entonces aquí lo que te está diciendo es que no se recibe el mensaje al primer intento, pues no pasa nada. Es como si un discípulo se prepara para la iniciación y bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Hay un fracaso y ya internamente se le dice, mira, que hay que dejarte para la próxima encarnación. Bueno, vale, continúo. Esa es la actitud, eso es lo que quiere ver el maestro, no que el discípulo diga al maestro, mire, váyase usted por ahí, ¿no? No, es decir, acéptalo porque, a ver, no vas a superar las pruebas y, a ver, la ley de economía es la que es. Si hay unos intentos y no estás atento, no puedes, pues esto te queda, pero tú sigues siendo un discípulo, sigues trabajando y en el futuro ya se verá. Pero que lo que no se pretende es que exista una respuesta al 100%. Si eso existiera, bueno, la evolución sería muy distinta y no tendríamos tantos desatinos. Pero como no es así, nosotros tenemos que pasar estas pruebas y eso hace que precisamente estas pruebas y no vivenciar de manera correcta y no mantener la actitud del no me importa, todas las cosas que si uno realmente vive como alma y tiene este amor al grupo, si comete un error no se va a arredrar, no va a caer en un pozo de depresión, ni mucho menos, sino que lo va a tomar como un estímulo y la próxima vez voy a estar más atento.
Dice, el cerebro debe registrar un reflejo del contenido de la mente. El cerebro debe recibir un reflejo, registrar del contenido de la mente. Dice, si un rayo de luz enviado por el transmisor choca con una fuerza surgida de la mente del receptor o una forma mental emitida poderosamente, puede impedir que aquel llegue a la mente del mismo. Por lo tanto, estamos en lo de antes. Debemos tener un silencio total, una atención enfocada, porque si no la telepatía no llega. Mirad una cosa, ¿sabéis por qué no nos llegan los mensajes del maestro, del ashram o de otros compañeros de camino? Porque tenemos todos una jaula de pájaros en la cabeza, que hay de todo. Como hay de todo, en lugar de estar atentos y enfocados en el alma, en el centro ajna, por ejemplo, todo lo que nos llega rebota. Porque uno está tan ensimismado en su mundo, quiero ser espiritual, pero a ver, que estés atento es una cosa, pero que niegues lo demás es otra. Por lo tanto, ¿qué hace? Que cuando nos llaman a la puerta, no, yo estoy esperando el alma. Caramba, ¿qué ha pasado 3 veces por la puerta? Que no se ha abierto. Pues esto nos pasa muchísimas veces. Dice, sin embargo, un transmisor con entrenamiento más técnico puede salvar esta barrera. Gran parte de la dificultad reside en las formas mentales emitidas o en la precipitada afluencia de energía mental o irradiación cerebral mal regulada, la cual anula los esfuerzos. Por lo tanto, nos hemos de adaptar continuamente a la praxis esta, ¿no? ¿Y eso qué indica? Que la telepatía no se consigue en un día y en una encarnación, es mucho trabajo, vidas. Básicamente la clave es el amor. Buda nos dijo el desapego. En una octava superior, el desapego a lo caduco es la integración con lo absoluto. Por eso no hay contradicción entre el mensaje del gran maestro, de este gran ser, Buda, y del Nazareno. No existe ninguna contradicción. Hay que verlo como una cadena. La primera emanación, el primer gran mensajero de Vishnu, para nosotros el primero es en esta ronda en este periodo de tiempo que tenemos más o menos una historia un poco clara, pero que han habido otros, han habido otros, Vyasa, Zoroastro, etcétera. La cadena es interminable, Krishna, y siempre aparecerán. ¿Por qué? Porque hay demanda en la humanidad, y estos seres que todos manifiestan las mismas energías prácticamente, tercero, segundo rayo, primero en el fondo, porque Buda es un primero, lo que sucede que se reviste del tercero, porque es lo que el ser humano entiende. A través del control de la mente, uno alcanza un estado de conciencia neutro. Ahí es donde se puede manifestar el amor. Como la era de Piscis, no veníamos del Cordero, veníamos de las imposiciones Aries, de la voluntad aplicada de manera dura. ¿Qué sucede? Que el avatar que prepara la jerarquía, que pasa la prueba del psicodrama de Palestina hace 2000 años, Krishna se enfrenta a la prueba y se convierte en el Bodhisattva, llega a la 7ª iniciación. Entonces, la sorpresa es que la jerarquía prepara un avatar para 2 eras, la era de Piscis y la era de Acuario. Por lo tanto, estos 2000 años anteriores, el mensaje del amor al prójimo, como que, pues los resultados los vemos, no se ha puesto en práctica el cristianismo. Es una filosofía de vida, como el budismo, no es una religión. Buda no quiso hacer nunca una religión, es una filosofía de vida. Y de hecho, si lo miramos bien, casi todas las tradiciones del pasado, como es el caso del confucianismo, Confucio o Lao Tzu y otros muchos que han habido, han hablado de cómo vivir. No sígueme y haz esto o aquello, no. Tú coge la enseñanza y si te sirve para comprender el mundo y manifestar cierto grado de equilibrio, adelante, pero no obligues a los otros a seguirla, y menos aún impongas dogmas de creencias o digas que yo he dicho cosas que no dije, que es lo que suele suceder con respecto a Buda y con respecto al Nazareno, al Cristo. Sí, cristianismo sí, porque lo peor que hay es cuando el 6º rayo es muy potente, como es el caso del cristianismo, porque además hicieron una cosa maravillosa. Piscis manifiesta un 2º y un 6º rayo. Un 2º y un 6º rayo. Y evidentemente Piscis es la contraparte de Virgo. Si el niño interno nace, yo me he creído que ha nacido. Entonces, ¿qué sucede? Que yo esto lo llevo a un extremo de obligar a los demás a creer en ello. Y no me doy cuenta de que el amor solamente puede funcionar en libertad. Libertad incluso para equivocarse.
Si uno no reivindica